Hello. Ok, estamos conectando. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Me pueden oír? Sí, claro. Excelente. Entonces, tenemos a Vanessa, Manuel, Ángel, Sergio. Vamos esperando un poquito. ¿Es la primera clase que tienen? Mm, La segunda, realmente. Excelente. ¿Cómo les ha ido en la semana pasada? Hola, profe. ¿Qué onda? Bienvenido. A ver, vamos a crear un archivo nuevo. 1920. Vamos abriendo el programa, ¿verdad? Por favor. Ahorita solo ando esperando un momentito que se metan todos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vamos a empezar a compartir la pantalla. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Excelente. Ok, va. Entonces, esto va a estar un poquito diferente. Primero que todo, vamos por varios, vamos organizándonos primero para ver qué vamos a ver este segundo parcial. Ahora, dependiendo de dependiendo de cómo evolucione toda esta situación extraordinaria, va a depender de si el parcial se mueve una semana adelante o simplemente se ajusta. No sé si les habían platicado de eso. Más bien creo que no nos dijeron bien, Ok, creo. ahí les va. Básicamente acabamos de perder una semana de clases. Digo, eso no es noticia para nadie. Ahora, esa semana no está perdida. De hecho, la vamos a reponer. Este semestre va a durar bueno, sí, semestre, va a durar una semana más. Ahora, ¿cuál es la duda? La duda es si este parcial va a durar una semana más o esa semana se va a contar en el siguiente. Ahora, les voy a pasar lo que vamos a hacer en el parcial. Déjense lo paso por Discord. Esta es la guía del parcial. Noten que vienen las fechas. Ahora, lo único que puede llegar a cambiar es el último trabajo. El último trabajo notarán que de hecho es parte del trabajo anterior. El primer, el primer trabajo que vamos a hacer es el electrodoméstico. Suena un poquito aburrido, pero ahorita verán que está un poquito más agradable de lo que parece. Eso es lo que vamos a trabajar entre el día de hoy y mañana. El siguiente es el del escritorio, es utilizar técnicas de construcción y vamos a crear como un mini escenario en un escritorio, de nuevo utilizando formas básicas. Luego vamos a crear 3 objetos de fantasía y de hecho les pasé la imagen incorrecta, disculpen, déjenla tomo, ¿no? Después sigue el diseño de arma, que es exactamente como suena. Vamos ahorita ya a empezar a aplicar principios de diseño un poquito más avanzados. Y ahorita les doy una retroalimentación general de lo del parcial. Ahí está. Ahora sí, esta es la buena. Y notarán que el último trabajo, de hecho, es parte del de arriba. Simplemente empezar el trabajo final del parcial, le pondremos color. Ok, ese es el único trabajo que puede llegar a moverse. Si se mueve, básicamente es quitarlo. Y los puntos de ese trabajo en realidad se reparten en el trabajo de arriba. ¿Estamos todos de acuerdo con eso?
Yo les confirmaré si eso pasa. Sí, o sea, no está tan difícil. O sea, si llega a pasar, no nos va a afectar de manera terrible y como es de esos trabajos que al menos una parte ya debe estar cubierta, entonces no pasa nada. De nuevo, el día del parcial es la entrega de todo. Pueden hasta ese entonces dar retroalimentación, etcétera. Tenemos, como saben, al menos hasta ahorita, ¿no? el periodo extraordinario por culpa de esta linda pandemia, dura hasta el día 20 de abril. Esto es, no es decisión de la escuela, de hecho es decisión de la SEP, así que puede llegar a cambiar, pero por el momento vamos a aguantar hasta el 20 de abril. Y el día del 6 al 10 de abril es Semana Santa y no nos vamos a ver por acá, ¿va? Entonces, si esto está claro, algo que les quería decir del parcial anterior, estuvo... Veo que hay quien todavía no le haya muy bien a lo de la tableta. Háganme un favor y si todavía tienen el error ese de que aparece como un circulito en la tableta, hay que corregirlo. Eso no los va a dejar dibujar a gusto. Algo que vi también es que no... Fuera de la hora de la clase, recuerden que la retroalimentación, como para cualquier trabajo que tengan, es en 2 días. El martes y el viernes. Aprovechen también el viernes porque estoy checando el Discord. Si ponen algo un día que no es, no significa que lo voy a ignorar masivamente, solo que probablemente no me meta a verlo. Así que, si lo ponen, puede que lo vea antes. Así que aprovechen. Pero los 2 días de retroalimentación son martes y viernes. Aprovechen para cuando haya algún trabajo, algún problema, o saben que no le estoy hallando a esto, o pasarlo lo más pronto posible. Especialmente ahorita porque no, pues obviamente no nos estamos viendo en el salón, donde es más fácil ver, oiga, profe, pasó algo aquí, etcétera. Y me lo pueden pasar por Discord, ¿va? Igualmente en Discord, acuérdense de que aparte de su nick, tienen que tener su nombre al lado para poder ubicarlos. Porque aquí, ¿quién es el Hut por cierto? Ese es Daniel. Daniel, ok, porque no tenía perfecto, porque no tenía la menor idea de quién era yo. Es difícil la retroalimentación si no sé quién es. Ok, entonces Daniel. Pero está muy creativo el hombre, tiene que admitir eso. No, sí está padre, pero de hecho es que creo que nadie lo comentó en este parcial. La idea es de que, ok, pongan su nombre en Discord, pero como saben pueden poner un alias y ese es su nombre real en la escuela, para que los profes los puedan ubicar rápido. Va. Entonces, ¿qué más? Creo que ya con eso podemos empezar. La clase siempre la vamos a acabar 10 minutos antes, porque hay que avisarle a los otros profesores para que no haya problemas con lo del login. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos todos, gracias. Ok, permítanme nada más poner la asistencia. Hoy estamos al 23 de marzo. Y listo. Ok, entonces, vámonos moviendo al segundo parcial. Un pequeño resumen del primer parcial. Lo que estuvimos viendo es los principios más básicos de varias cosas. Primero de todo de cómo comunicar con la línea. O sea, habíamos visto que la línea es una herramienta abstracta que generamos los humanos para reproducir volúmenes. De modo de que podemos abstraer y comprender lo que estamos viendo y comprender volúmenes complejos que nosotros mismos representamos e interpretamos lo que vemos con nuestros ojos. Esto es un cilindro a pesar de que está viviendo en un plano bidimensional, a pesar de que tiene cierta estilización y que no es una representación verdadera de la realidad. Ok, todo bien hasta ahí. Vimos que la línea vimos algunas ideas básicas sobre la línea, como la oclusión. ¿Qué es la oclusión? Muy sencillo. Oclusión es, si no alcanza a verse algo, no asumo automáticamente que no existe. Simplemente eso nos permite posicionar elementos de modo que uno esté adelante de otro y nos permite crear
Estoy acostumbrado al Clip Studio Paint y tengo shortcuts, por eso está apareciendo esto. Eh, y les comentaba que nos permite dar la ilusión de la profundidad. Hay varias herramientas para esto. Una de ellas, además de la oclusión, una extra además de la oclusión, es el peso de línea. Como ustedes saben, su tableta digital, y ahorita nos estamos enfocando en dibujo digital, tiene control de presión. Vimos que el control de presión es importante. Si no lo están pudiendo controlar, se vale moverle. Hay gente que tiene la mano más pesada ya. Si sí lo están pudiendo controlar en el sentido de que de que su mano, pero no lo está registrando, entonces es un problema de software y eso hay que arreglarlo. Entonces, ¿se acuerdan de cómo es el peso de línea, verdad? Sí, yo sí. Perfecto. ¿Qué era lo del peso de línea? Pues es como el grosor de la línea como para dar profundidad, ¿no? Exactamente. De modo de que, de hecho, además de dar profundidad, sirve para dar un poquito de expresión. La teoría básica es muy sencilla. Básicamente, líneas que van hacia el frente o hacia más cerca de la cámara van más gruesas que lo que está atrás en cuanto a posición. Es una forma muy rápida de ubicar cosas en el espacio. Entonces, al día de hoy, idealmente debemos tener una facilidad un poquito más grande para la parte de la tableta. Les había comentado que de hecho esto no es obvio. O sea, si no han utilizado mucho una tableta antes, hay un fenómeno conocido como parallaxing, que es, ok, tu cerebro se tiene que acostumbrar a básicamente no estar viendo la hoja. Especialmente si estamos utilizando una tableta tradicional. Si esto es nuestro monitor, monitor, etcétera, y nosotros estamos aquí como que viendo todo este desorden. Tradicionalmente en el dibujo, ¿qué es lo que pasa? Pues tú estás trabajando y viendo de manera directa tus resultados en la página. Pero cuando estamos trabajando de manera digital, me imagino que no hay nadie aquí que en su casa tenga algo así como una Cintiq o un monitor tableta, ¿verdad? No. No. Ok. Obviamente si tienen un monitor tableta, de hecho ahí les va la botana, incluso si tienen un monitor tipo tableta como Cintiq o algo así, de todas maneras se tienen que acostumbrar. No es automático de que dibujes igual, simplemente es otro tipo. Parallaxing es crear esa costumbre, esa memoria muscular igualmente, de estar viendo la pantalla y estar dibujando. Ahora, eso no es obvio, tienen que practicarlo. Algo que vi es que a muchos todavía se les dificulta un poquito. Si se les dificulta un poquito, la mera verdad, no hay otra manera. Literal, esto es como, no sé, es como sentarse y aplicar la sentadilla si quieres más fuerza en tus piernas. Simplemente dibujar lo más que puedan. Dicho eso, vimos algunas técnicas. La primera y más sencilla tiene que ver con el control de nuestro canvas. Garganta seca. ¿Qué es? Queremos tener control del canvas. Control más, control menos. Lo bueno es que estas teclas son casi universales entre todas las apps que he usado, así que no cambia mucho. Control más y control menos, zoom, zoom hacia afuera. Queremos tener libertad de hacer zoom hacia adentro, zoom hacia afuera y movernos como si fuera una hoja. Barra espaciadora. Dime. En Clip Studio Paint, ¿cuál es el shortcut para hacer zoom? El del zoom, no me acuerdo. Yo lo tengo configurado, según yo, de la misma manera. Permíteme. Voy a abrirlo nada más. Voy a abrir cualquier archivo en que haya estado trabajando. Y como les comentaba, por cierto, realmente la aplicación donde hagamos esto en el futuro no importa. Usamos Photoshop porque es lo que hay en la escuela, pero la clase es teoría de la línea. Una vez de que cubramos la parte digital y de Photoshop, ya lo demás no importa. Quiero decir que en Clip es igual, pero como no quiero hacer un error, déjenme abro. Sí, es igual. Control más y control menos. Ah, ok. Gracias. Si están utilizando Clip Studio Paint, de hecho R también es rotar. Barra espaciadora es mover. Ahí quieren un tip bien padre los que estén utilizando Clip Studio Paint. ¿Se acuerdan que les dije que es buena idea crear una nueva, especialmente si tienen dos monitores,
que esto funciona más si tienen 2 monitores realmente, crear una nueva ventana, una en que puedan ver toda su hoja y luego acá donde estén dibujando, una donde nada más puedan darle zoom, etcétera. ¿Por qué? Porque es buena idea tener una visión de todo el dibujo que están haciendo, de toda la ilustración, y al mismo tiempo poder hacer zoom. Pero nos podemos enfrascar tanto en los detalles cuando estamos haciendo zoom que perdemos la vista completa de lo que estamos haciendo. Ahora, en Clip Studio Paint, de hecho, pueden hacer lo mismo que en Photoshop. Canvas, nueva ventana. Y esta la pueden poner en otro lado. Ahora, entonces, ¿para qué les estoy platicando si puedo hacer lo mismo que Photoshop? Ah, porque Clip Studio puede hacer una sola cosa diferente que a mí me encanta. ¿Nunca han hecho un dibujo que como que les gusta y de repente lo ponen al espejo o le dan flip horizontal y apesta? Sí. Ok, eso es porque de hecho, eso es normal. De hecho, ese chequeo del dibujo de hacerle flip es bastante útil. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se acostumbra a ver las cosas de un lado. Por eso es de que existen muchos trucos como dibujar, como por ejemplo, voltea tu dibujo o hazle flip. Eso lo que hace es desacostumbrar a tu cerebro a cómo ha estado viendo la página y cómo opera normalmente. Ok, en Clip Studio Paint hay un truco padrísimo. Además de abrir una nueva ventana de Canvas, voy a abrir una ventana que se llama el navegador. Window, ¿dónde estás, Navigator? Acá está. Ok, el Navigator, y me abrió en otra pantalla. Acá está. Tiene algo bien padre aquí, que es flip. Pero este flip solo es para una sola ventana. De modo que no solo puedes ver una pantalla completa de qué estás trabajando, sino que para acabarla puede estar volteada, de modo que estés checando tus errores así es rapidísimo. Eso está bien padre. No, un pequeño tip de Clip Studio Paint. Voy a cerrar esta tontera. Ok. Entonces, navegar de manera suave dentro de cualquier aplicación que estemos haciendo es importante. Constantemente tenemos que recordar estar moviendo y estar rotando. De nuevo, cuando ustedes dibujan a mano, pues lo que hacen es medio rotar. Digo, no lo rotan como si fuera un auto, simplemente medio mueven un poquito y ustedes se ajustan. El problema es de que aquí no tenemos esa chance de hacer ese ajuste de manera tan natural. Tenemos que hacer la costumbre. Ok, perfecto. Igualmente les dije algunos errores que queremos evitar. Los errores más comunes a la hora de dibujar son, primero que todo, la línea peluda. Cosas como esto. ¿Cuál es el problema con la línea peluda? No es tanto la textura en sí de la línea. El problema es que no estamos haciendo la forma completa. Los trazos deben ser de principio a fin. ¿Por qué? Porque en tu mente tienes que visualizar qué es lo que quieres y ejecutarlo. Si te acostumbras a hacerlo de poquito en poquito y digamos que ir descubriendo lo que quieres, esa es una forma muy insegura de, básicamente, de dibujar. Y es una muy mala costumbre. Lo que queremos hacer es aventar el trazo completo. Ahora, eso significa que no va a ser perfecto. Chequen esto. No hay problema. Podemos hacer más de un solo trazo. El chiste es que sean trazos completos y amplios. También les había comentado que hay 2 tipos de trazo. Aquel que se basa en mover. Vamos haciendo un dibujo aquí rápido. Este cuello está horrible. Tenemos aquí algún artista con una tableta, un boceto rápido. Vamos para que se entienda. Ok. Y hay 2 tipos de trazos que pueden hacer. Y esto es para dibujo tradicional como digital, es la misma. El primero viene a partir de del codo y el hombro, que es mover de manera amplia esto. El segundo es un trazo de detalle que viene a partir de la pura muñeca. El punto no es usa este en vez de este, sino que cada uno tiene su lugar. Este es mejor para detallar y trabajo determinado. Este es mejor para cualquier tipo de boceto y trabajo de base, lo que viene siendo construcción. Ya habíamos visto que la parte más importante del dibujo es la construcción. Si un dibujo no es sólido y no comunica bien, es un mal dibujo. No importa lo hermosamente que esté detallado, lleno de puntos, etc. Ok, entonces, ¿cómo lo hacemos para no caer en la trampa y cuál es la regla? Muy sencillo. Siempre comiencen con trazos amplios y poquito zoom.
y terminen siempre con esto. Igualmente, a la hora de bocetar, tenemos que ir agarrando poco a poco seguridad. Al principio sus bocetos van a ser muy sucios. No importa. Para eso tenemos más capas y para eso limpiamos. Y cuando limpiamos, nos quedamos con las, ¿cómo se llama? Con las líneas que realmente son importantes. Igualmente, vimos cosas como los estabilizadores. Diferentes software tienen diferentes opciones de estabilización. No hay ninguna duda sobre las opciones de estabilización de Photoshop, ¿verdad? No estoy seguro, yo tengo una versión creo que medio baja y de igual manera no me lo corre bien. Ok. El problema es que las opciones de estabilización, digo, Photoshop se tardó en poner un montón de cosas que los demás software ya tenían. Por ejemplo, una de las cosas más nuevas que tiene Photoshop es simetría. Y eso, no sé, hay un montón de aplicaciones que ya lo tienen desde hace años para dibujar en simetrías. Por si quedara duda, los estabilizadores en Photoshop se encuentran, y de nuevo, puede que por la versión de Photoshop no existe esto, se encuentran aquí donde está este engrane. Noten que hay una que se llama cadena de tracción, que es, puedo jalar el trazo y lo estabiliza a partir de cómo va terminando, digamos, en la orilla de este círculo. Noten que si hago esto no pasa nada, pero si me salgo del círculo, ahora sí lo jala. Este es muy bueno para crear curvas súper extremas. Y por cierto, a eso me lleva a... Déjenlo quito. A el hecho de que no se obligan a hacer curvas extremas. Llega un punto en que están haciendo una curva o un trazo medio específico y van a notar tensión. Y esa tensión especialmente va a ser entre su hombro y su codo. Si empiezan a sentir esta tensión, giren el canvas. Es así de sencillo. No se obliguen a hacer trazos incómodos. Quieren estar cómodos y moverse rápidamente porque, bueno, después de ganar solidez necesitamos ganar dinamismo. Las otras opciones de cadena de tracción son actualización de trazo, ajuste zoom. Ajuste zoom es exactamente como suena, va a ajustar un poquito la estabilización dependiendo de qué tan lejos o cerca estén. Y por último, qué tanto suavizado. 25% es muy bueno para bocetar si lo están utilizando. Por cierto, y aquí es donde me siento tonto por haber cerrado la aplicación, si están utilizando Clip Studio Paint también tienen opciones de estabilización. Nada más como un tip extra. Ok, por ejemplo, voy a abrir algo que no esté terminado. Digamos que voy a poner una nueva cara. Aquí, como saben, tienen opciones de brush y pen, no son lo mismo. En este caso estoy utilizando pen. Y si tienen las ventanas de las propiedades abiertas, Clip Studio Paint tiene una interfase muy confusa, mucho más que Photoshop al principio. Pero si la adaptan, en realidad no está tan difícil. Solo cada brush tiene su propia subtool, que son como mini brushes dentro del mismo, y las propiedades de cada uno, que es muy parecido a lo de Photoshop, como tamaño, suavidad, etc. Aquí dentro de Clip Studio Paint, la estabilización se encuentra aquí. Alta estabilización crea una cadena de tracción un poquito pequeña que no es tan obvia como la de Photoshop. Noten que de hecho, donde está mi brush, se está tardando en llegar el trazo. Y puedo hacer trazos muy grandes y luego trata de medio corregirlos. Hay como un pequeño pedazo de animación después, que es un poquito más obvio cuando tienes, por ejemplo, en vectores. Poquita estabilización me permite hacer trazos más o menos rápidos. Y me puedo mover rápido entre el canvas, etc. Entonces, las opciones de estabilización también son útiles, no hay que abusar de ellas. En realidad lo que quieren es nada más que les ayude un poquito con la temblorina. Temblorina que, por cierto, se va. O sea, esto simplemente no hay de otra. O sea, tienen que estar dibujando todos los días y haciendo las planas que les pasé en el primer parcial, de hecho, son útiles. Sé que no son la cosa más divertida del mundo. ¿Quieren algo más divertido que les sirve? Agarren alguna página en lápices de algún cómic y entíntenla. De hecho, eso es buen ejercicio, porque les va a ayudar a acostumbrarse un poquito más a usar la tableta. Y pues están produciendo algo que no necesariamente nada más es una plana que se repite. Los dos son igual de útiles. Ok. Entonces, hasta ahorita estamos bien con eso. Vimos también algo que nos va a ayudar más adelante. Ok. Estuvimos construyendo formas básicas, algo que suena muy bobo, pero es una de las cosas más importantes que pueden aprender. Si pueden
hacer hacer las formas básicas de manera rápida y de manera efectiva, pueden construir lo que sea. Entonces, para demostrar esto, nuestro primer ejercicio de este parcial se llama el electrodoméstico. Entonces, ustedes pueden construir todo lo que sea con formas básicas. En este caso, por ejemplo, puedo meter un cilindro, etcétera. Ya vieron eso. Estos cilindros, estas formas básicas pues viven en el espacio con cierta perspectiva. Al crear estas formas, podemos relacionarlas con las otras en el espacio. Como ustedes saben, la parte más importante de un dibujo es la comunicación. Un dibujo detallado puede ser un mal dibujo. Para tener comunicación efectiva en un dibujo, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos tener bases sólidas. Estas bases sólidas se le conocen como construcción. ¿Se acuerdan de la idea del que les había dicho de la pirámide, verdad? Todo dibujo tiene tres partes. La parte de construcción está aquí. Después nos pasamos a lo que viene siendo línea, textura y valor. Y la que menos nos importa es color. Ahora, eso tiene sentido, ¿no? Podemos tener un dibujo con una línea padrísima y una buena textura, pero la construcción puede estar mal. De hecho, incluso mencionamos por ahí a Rob Liefeld. ¿Alguien se acuerda de esa estrella? ¿De los cómics? ¿Cuál? Rob Liefeld, lo mencionamos alguna vez en la clase. Ah, es de las proporciones están raras. Sí, él con su dibujo del Capitán América. Que tiene. Ah, sí. De hecho, Sí, también pero me aparece en es por YouTube el bastante. estilo, ¿no? Que Ya me utiliza. acordé. Sí, es famoso por feo, honestamente. Y porque alguien hizo un dibujo de, a ver, si de veras funciona la atomía así, se vería. Dicho eso, el dibujo original aquí a la izquierda, ¿qué es lo que tiene? Notarán que de hecho el entintado está bien padre. O sea, la textura está chida. Los colores están noventeros, pero están bien. Y este es un ejemplo de por qué la construcción es importante. O sea, puedes tener un dibujo increíblemente detallado, pero horrible, al final de cuentas. Ok, entonces la construcción es importante y yo sé que estamos saltándonos a un nivel muy grande a la parte de anatomía, pero de hecho también con objetos, que es con lo que estamos empezando. Estamos empezando con inorgánicos, con lo más básico. Incluso ahí tenemos opciones. Por ejemplo, más detalle no necesariamente significa más expresividad. Por ejemplo, voy a buscar, no se puede ver, pero estoy buscando un ejemplo en la otra pantalla. Una de las, uno de mis cómics favoritos se llama Bone. Y, por ejemplo, si estamos analizando la composición y el arte de este cómic, en realidad está sencillo, ¿no? O sea, no se ve tan terriblemente complejo. Pero noten que hay grosor de línea de un lado, se nota la relación de una cosa y otra, no está tan aplanado. Se nota que esto es el plano de hasta el frente, plano medio, plano de atrás, y no hay mucho detalle en línea, a diferencia, por ejemplo, del que acabamos de ver de Rob Liefeld, que tenía, por ejemplo, incluso ayudado a la hora de las sombras y cosas así muy padres. Pero yo diría que este es mejor arte. Ahora, tiene una parte subjetiva. Obviamente hay ciertas cosas que nos gustan más a otros. Pero al menos lo que sí es objetivo es que aquí hay buena comunicación. Y entonces eso es lo que queremos lograr. Ahora, un ejemplo grande como algo como una ilustración, un cómic, es un poquito más obvio. Un poquito menos obvio es lo que vamos a ver. Comunicación dentro de un objeto sencillo. Entonces, les había comentado que para crear cosas podemos utilizar las formas básicas. Digo, esto ya lo hemos hablado hasta el cansancio. ¿Y qué elementos más tenemos para comunicar? Bueno, primero que todo, estas formas básicas no son completas, las podemos utilizar de maneras no tan estrictas. Esto es un cilindro.
Esto ya lo conocemos. Pero ¿sabes qué? Esto también es un cilindro. La forma básica es la misma, pero podemos deformarlo. Esto también es un cilindro. Así como viene. Entonces, esas formas básicas las podemos deformar. Lo importante es mantener la tridimensionalidad de las mismas. Y esto nos lleva a nuestro siguiente gran concepto. Entonces, estamos viendo conceptos de comunicación visual. Uno de los conceptos más importantes a la hora de comunicar visualmente es la silueta. Ahora, me cae que alguien ya ha oído algo de esto. ¿Saben algo sobre la silueta en cuanto a comunicación visual y personajes, etcétera? Es como darle un poco de vida al diseño. Cero, no. Lo de la vida es más como línea de acción. Vanessa, ¿ibas a decir algo? Bueno, por ejemplo, en Star Wars el personaje de Vader tiene una silueta súper icónica y por eso se reconoce tan bien y sabe comunicarla, supongo. Algo así, Se ¿no? refiere a eso. O sea, se sabe que es Exactamente. Vader. Sí, en pocas palabras, no nada más tiene que ver con reconocimiento. Tiene que ver con comunicar rápidamente sin necesidad de siquiera ver los detalles. Ok. Ahora, esto lo pueden ver en todos lados. ¿Cuál es es más, ni siquiera voy a buscarlo. ¿Cuál es la silueta más fácil de reconocer? Mickey Mouse, ándale. Mickey Mouse, exactamente. Y de hecho, está increíble. O sea, 3 carambas círculos es Mickey Mouse. Ya lo ubicamos, ya está metido en nuestra conciencia, gracias a Disney. Al punto en que existen cosas como esto. Los Mickeys escondidos, que son cosas como desde siluetas en películas o en su defecto instalaciones de Disney, hasta hasta referencias súper obscuras dentro de la animación. Por ejemplo, esta creo que es una alfombra, ¿no? Está súper abstracta, pero es obvio que es Mickey. Y noten que esta ya es silueta como segundo nivel, en donde ya podemos ver como algo del mismo personaje. Personajes icónicos tienen siluetas icónicas, como por ejemplo Scarface. Scarface, ¿de dónde? Bueno, yo conozco. Esto es alto contraste, es diferente. Ándale, del mismo póster. Sí, pero eso se llama alto contraste. Ah, ok. Pero, por ejemplo, Bugs Bunny tiene una silueta también, por ejemplo, muy icónica. O sea, tienes al personaje, las orejas son altas y siempre tiene algo hacia el lado. Entonces, no es nada más la forma, sino la silueta de la misma. Ahora, la silueta nos comunica cosas muy importantes. Nos comunica también carácter. Entonces, la silueta tiene que ver con varias cosas. La primera es el reconocimiento. Puedo ver qué es y más o menos ubicarlo de manera rápida. Pero también tiene que ver con el carácter. Alguien la mencionó, por ejemplo, Star Wars. Ahora, quiero que imaginen un hipotético en que no conocen y jamás han visto Star Wars. Lo que está de la patada, ¿no? Porque incluso los que no han visto las películas ubican Star Wars. Es una de esas cosas culturales casi universales al menos en la cultura occidental. Ok, dicho eso, ¿quién va a ubicar que este no es algún tipo de villano o personaje antagónico? O sea, digamos que si lo vieran desde cero, imagínenselo, no van a pensar, no manches, ha de ser el héroe.
Ahora eso es obvio, ¿no? Porque, bueno, para empezar, está completamente de negro. Se ve amenazador. Cada que hay una curva, noten que está contrastada con un ángulo. Curvas y ángulos denotan diferentes cosas. Los ángulos son peligrosos. Los ángulos denotan cierto carácter. Igualmente, la capa. La capa aplana la forma de modo que incluso pudiéramos hacer la silueta. La estoy haciendo aquí muy caricatura, pero la podríamos extender y se ve como una forma un poquito amenazadora. Entonces, tenemos algo rondito y luego ángulo, ángulo. Rondito, ángulo, ángulo. ¿Ok? Dicho eso, Moki, genial. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Puras curvas. Y para empezar, algo bien padre con los diseños clásicos como Mickey Mouse, que les gusta. Y ni siquiera nos vayamos por los más populares. Por ejemplo, ¿ubican a Félix el Gato? Sí. Ok, y ubican este periodo de la animación, cosas como el periodo clásico de Max Fleischer, etc. Incluso el periodo clásico, por ejemplo, de Steamboat Willie, de Mickey. Ubican la caricatura de Steamboat Willie, mínimo porque es uno de los logos de Disney. Es el más icónico, sí. Hasta por la tonadita. Ok, ¿se fijan que Mickey son puras curvas? Son puros círculos. Nadie diría este es un personaje complejo con motivación, no sé, con motivaciones siniestras. Claro que no, son puras curvas, son puros tubitos también. Y digo, hay una diferencia entre la versión clásica a la versión esta, parece una versión un poquito más moderna. Esta es como la clásica también. Y de hecho los personajes, propiedades intelectuales como los personajes de Disney, de Warner, han pasado por diferentes épocas. Ahora, lo botana y lo más padre de ellos es que siguen conservando su silueta. Incluso aunque la silueta se convierta a partir de el espíritu de la época, digamos. Por ejemplo, los personajes no son lo mismo en diferentes épocas y las tendencias visuales cambian dependiendo de la época. Les voy a decir, por ejemplo, en los 90s, por alguna razón, todos los personajes, tanto de Disney como de Warner, estaban tumbados. O sea, que traían como ropa como esta. Fue una época muy vergonzosa para el diseño de personajes. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la prepa era muy común ver camisetas del demonio de Tasmania y la mayoría estaban bien de mal gusto. Y se pusieron de moda los stickers del demonio de Tasmania, por cierto, en esa. Entonces, aún así, es reconocible, ¿no? Ok, está medio tumbado, está como que están tratando de ajustarle la actitud a algo que en ese entonces era cool y ahora es como que la cosa más boomer del mundo. Pero noten que las curvas siguen ahí, sigue siendo un personaje suave. Hay personajes en donde esto es bien obvio. Por ejemplo, Félix el Gato es un personaje muy clásico que en esencia su cabeza siempre es una esfera y 4 ángulos, dependiendo de dónde lo veas. En este caso solo 3 porque lo estamos viendo de un lado. De hecho, este Funko está bastante bonito. De hecho, yo lo tengo acá al lado. Pero noten que de hecho no tiene tantos ángulos. A pesar de que le hicieron la cabeza un poquito cuadrada, sigue estando reconocible. Es posible extremar un personaje a modo de que la silueta, o cualquier cosa, a modo de que la silueta no sea reconocible. ¿Alguien se acuerda de, por ejemplo... Oh, se me acaba de ir. A ver si ahorita me acuerdo, pero hubo un periodo en que diferentes compañías, tanto Disney como Warner, estaban tratando de crear propiedades intelectuales como más extremas, como versiones cool de lo mismo. ¿Como Popeye? No nada más Popeye, no, Popeye creo que es de Universal. Como Bugs Bunny. Ah, ¿verdad? Esta porquería, Lunatics. O sea, el diseño está horrible, esto nunca pegó, gracias a Dios. Dicho eso, puedo ver la lógica. Noten que las orejas cambiaron de ser una curva a tener ángulos. Bueno, más que cosa tan horrible. Digno de DeviantArt.
ángulos aquí, ángulos allá, ángulos por todos lados. El problema es que una vez que haces eso, pierdes lo que hacía reconocible al personaje. En este caso es más como una bastardización del personaje original. Bueno, ahora, en personajes es más o menos obvio hablar de eso. ¿Qué onda con otro tipo de cosas? Entonces, digamos que la silueta nos da reconocimiento, nos da carácter, y esta es información que podemos utilizar para reconocer dos cosas. Las características, los calificativos y la función. Ok, perfecto. Les voy a dibujar dos siluetas. Las dos son cuchillos. Silueta 1, silueta 2. Ok, los dos son cuchillos. Entonces, sabemos qué es, ¿no? Podemos reconocerlos. Silueta 1, reconocimiento. Dicho eso, ¿para qué es el cuchillo 1? Es más como para cortar comida. Sí, Bueno, como para cortar comida más o menos suave o incluso como de mantequilla, ¿no? Y para untar, ¿no? Sí, para untar, exactamente. ¿Y el 2 qué es? navajear. Sí, no, es un cuchillazo acá militar nivel Rambo, ¿no? Sí. El que utiliza mi estimado Brian. Ah, ya nos llevamos. Cuando te la Ya no están ni en persona, ya se están llevando, ándale, pues. Ok, entonces, ese es el poder de las siluetas. Ahora, de nuevo, estos son ejemplos más o menos obvios. Pero, ¿qué onda con, por ejemplo, ahorita vamos a hacer algo muy simple? Todo mundo ha visto un electrodoméstico. Tienen en casa, por ejemplo, probablemente tengan uno cerca de ustedes, dependiendo de dónde estén trabajando. Un electrodoméstico es cualquier aparato eléctrico en su casa que les permite preparar algo, por ejemplo, una cafetera, etc. Dicho eso, hay diferentes, como por ejemplo ahorita vimos con los personajes, no es lo mismo Mickey de hace 40 años a Mickey ahorita. Incluso Mickey ahorita ni siquiera es 100% igual, hay varias tendencias, por ejemplo. El diseño es algo muy interesante y algo muy bonito. ¿Ubican la frase Zeitgeist o espíritu de la época? En alguna parte la he escuchado. Sí. El Me Zeitgeist suena. o espíritu de la época es un concepto más o menos amplio de que diferentes épocas de la humanidad tienen como que diferentes tendencias. Ahora, una vez que ves la historia, esto es súper obvio, pero lo divertido es verlo en la historia del diseño. Por ejemplo, y no solo el diseño, sino en dónde. Si yo les digo los años 20 en Nueva York, ¿qué se les viene a la mente? Gente muriéndose de hambre. Gente muriéndose de hambre. Pero de hecho ahí les va algo más interesante. Gente muriéndose de hambre de un lado y la opulencia máxima del otro. Los años 20 es una cosa bien interesante. De hecho, muchos de los esquemas con los que vivimos hasta el día de hoy, como por ejemplo esa división entre campo, ciudad y eso, vienen de los años 20. Y porque básicamente imitamos lo que hizo Estados Unidos en ese entonces, que es empezar a urbanizar a lo bruto. Pero ahí te va lo interesante, o sea, en cuanto a la parte de opulencia, tenemos El una Gran tendencia Gatsby. conocida como el grande. Ajá. Y está ambientado en esa época. En esa época se dio un movimiento de arte conocido como el Art Deco. Ahora, todos los cambios de arte y diseño en el mundo son sociales. O sea, a final de cuentas, responden a cosas complejas. Esto se llama Art Deco, es una cosa bien hermosa. Lo pueden ver en edificios, lo pueden ver en ilustración. Pero más que nada era demostrar una increíble opulencia y una actitud de fiesta y de, ¿cómo se llama? Y de majestuosidad. Y para ser en específico es un estilo muy soberbio, como muy hacia con el hombre, es, es un ataque casi a la época anterior, a una época de falta de no solo dinero, sino al terror de tener la guerra más grande, wing wing,
en la historia de la humanidad moderna y digamos que pelear contra ello. Ahora, esto es una pelea, digo una pelea, esto es una historia para su clase de historia del arte. Pero el punto es que cada época tiene como que ciertas tendencias. Ahora, agarremos un objeto simple como un radio. Por ejemplo, ¿alguien ha visto un radio antiguo? Sí, yo sí. Esto a lo mejor lo han visto en alguna casa viejita, en la casa de abuelos Yo tengo o algo uno. parecido. Sí, Pero de hecho, mínimo en México han visto algo como esto, ¿no? Ajá. Ok. ¿Se han fijado en los materiales? Además de, digo, está más grande, obviamente tiene electrónicos no tan optimizados como lo que utilizamos el día de hoy. Al día de hoy un radio puede ser algo como esto. Puede ser tan simple como esta tontera. Profesor, ¿me permite? Tengo que ir al baño. Estás en tu casa, no lo quieras. No, tienen que salir, etcétera. Es la misma que clase, no se apuren. Ok. Entonces, los radios desde todos se utilizaban transistores, pero chequen también que hay un diseño muy específico. Por ejemplo, los radios de tubo tenían un diseño como de catedral. Esto es porque estaban, digamos que, dando una referencia a los órganos de las catedrales. Luego las cosas empiezan a volver un poquito diferente, pero vemos ciertos materiales aparte. Vemos, por ejemplo, tela. Al día de hoy hay radios que tienen tela, pero esta parte de la bocina ahora también podemos utilizar plástico, ¿no? O aluminio como ponchado, dependiendo de cómo sea. Sí. También utilizan madera. ¿A quién se le ocurre ponerle madera a un electrodoméstico al día de hoy? Sí existen, por cierto, pero también porque hay líneas de electrodomésticos vintage. ¿Alguien ha ido aquí a Best Buy? Sí, yo sí. Sí, ¿no? ¿Te has pasado por donde están los electrodomésticos? Sí. ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar como cosas modernas. Por ejemplo, es más, voy a buscar, no por hacerles comercial, pero ¿qué te gusta? Un microondas. walkie-talkie. No, algo más complejo, un microondas. Los microondas no tienen mucha variación en su diseño, ¿no? O sea, no. Hay unos más elegantes, hay unos más baratos. Por ejemplo, e incluso algo interesante. Yo les puedo decir que este es más barato y ni lo sé, ni he visto el precio, nada, pero este es obviamente más barato que este, ¿no? Sí, claro. Sí, pues se ve a leguas. Sí. Ah, pero por Que ya está ejemplo, microondas computarizado. exactamente, y tienen, no sé por qué no quiere agarrar. Pero ¿qué creen? Existen productos como este. Y de hecho, si han ido a un Best Buy, verán que casi de cada cosa hay al menos uno retro. Y usualmente en un color como azulito, como de este tipo turquesa o rojo. De hecho, venden tocadiscos todavía ahí. Exactamente. No, aunque también los tocadiscos es otro tema, porque por ejemplo se volvieron a poner de moda, pero eso tiene que ver con las características del sonido de los tocadiscos. Eso es como que no van a pasar de moda los viniles y cosas así. Bueno, sí. Ahora, pero lo interesante es que, digo, esto es obvio, están haciendo una llamada, digamos, a un estilo de diseño viejo, que de hecho, para ser específico, esto es como 50, 60. Tiene un nombre, por cierto, tiene dos nombres, se llama estilo Reagan Gothic. Todo el mundo ha jugado Fallout o lo ubica, ¿no? Sí. Ok, Fallout es Reagan Gothic. Así se llama el estilo de arte de ese entonces. Igualmente se le conoce como Streamliner. ¿Por qué? Específicamente por unos trenes que pusieron de moda el estilo. Una vez que lo ves, es súper obvio, ¿no? Ok. Toda esta plática es para qué? Para que incluso algo tan sope como un electrodoméstico, algo que en nuestra vida diaria ni siquiera lo pensamos, tiene diseño, tiene función, podemos ubicar qué es. Digo, no creo que nunca hayan llegado a un lugar y digan, no manches, ¿qué es eso? Y te digan, es un microondas, wow, no se me hubiera ocurrido. Los microondas son como cosas muy obvias, pero de repente hay cosas que a lo mejor no pueden no ser tan obvias. Por ejemplo, ¿han visto una freidora de aire? No.
Si ves esto cerrado, no es obvio qué es, ¿verdad? No, la verdad que no. Pero si ves esto, es obvio que es algún tipo de Dices horno. que es una cafetera. Sí, o sea, pudo haber sido una cafetera. E incluso, por ejemplo, una cafetera. Hay una que parece una dona. Sí, hay un montón de variaciones. Por ejemplo, una de las variaciones más bonitas de cafetera, a pesar que son un desperdicio, son las Keurig. Si se fijan, es bien obvio la diferencia entre esta y esto. La silueta es diferente. Y de hecho, las siluetas de cafetera son más o menos clásicas, casi siempre tienen algunas formas reconocibles. Ok, perfecto. Entonces vamos al siguiente tema. Entonces, resumen. Todo silueta. La silueta es importante porque nos permite ver las características del objeto, reconocer su funcionalidad y reconocer qué es. Y a veces, incluso sus características. Ahora, sus características no necesariamente son prácticas. Esto es muy importante a la hora del diseño. Los diseños que hagan deben verse funcionales. O sea, sí te tienes que creer, ok, eso sí parece un microondas, eso sí parece un arma de fuego. Pero al mismo tiempo puedes meterle mucha creatividad. Por ejemplo, aquí igualmente para construirlos podemos utilizar las formas básicas que les comentaba. Por ejemplo, ¿qué formas básicas pueden generar una cafetera tradicional? Cilindros. Cilindros, por ejemplo, aquí tenemos un cilindro. Tenemos algún tipo de prisma. Por cierto, un prisma es como un cubo alargado, es como un rectángulo en 3D. Podemos poner otro cilindro abajo, nos vamos a lo más básico. Y luego otro cilindro aquí. ¡Pum! Cafetera. Esto está sencillo, ¿no? Ah, pero nos faltan las características. Esta es una cafetera barata. Ahora, ¿qué tal si quisiera hacer una cafetera cara? Tengo que empezar a pensar en adjetivos calificativos. Por ejemplo, cafetera, cara, ¿qué les gusta? Futurista. Entonces, podría ser algo como esto. Y, por ejemplo, podemos pensar ya de manera más granular. Como, por ejemplo, es una cafetera cara futurista y para acabarla es de una sola... Es directo a la taza. ¿Alguien tiene un gallo? Ah, sí, perdón, yo. Ah, qué chido. Que donde ahorita estoy en mi casa acá en Jocotepec y pues vivo en un rancho y pues hay animales y así, ¿no? Va. ¿Tienen cabras? No, Ah, va. Los cabras me caen bien. Ok. Ahora, no sé, le puedo añadir algunas cosas rápidas como, oh, a lo mejor es una cafetera de un solo botón. Y es más, vamos poniéndole aquí algún tipo de como brazo. Ok. Cafetera futurística no se ve tan barata y es como para uno solo. Y con formas básicas. ¿Se entiende, no? Es un tema fácil de entender, tal vez no tan fácil de hacer, ya veremos. ¿Cómo podemos analizar silueta? Ok, notarán que en las calificaciones del siguiente trabajo, déjenlas abro porque ya las cerré, les puse que una de las rúbricas a calificar son 10 bocetos previos o thumbnailing. ¿Ubican lo que es thumbnailing? Miniaturas. Sí, exactamente. Ahora, cuando estamos diseñando, una forma barata de hacer las cosas es hacerlas en miniatura. A final de cuentas, mucho el dibujo digital es básicamente hacer más con menos tiempo. Esto antes se hacía también, no es algo así como que no manches, hasta que llegó el dibujo digital empezamos a hacer esto. No, solo que antes se hacía, por ejemplo, con marcadores. Hace poquito, por ejemplo, déjenles enseño una imagen. Ok, encontré algo interesante. Ahí está. Esto de hecho es digital, no, estas son mentiras. Ahí está. Por ejemplo, estos son bocetos rápidos de tinta y marcador. Bocetos rápidos de muy alto nivel. Este es otro
Son otros bocetos, por ejemplo, de naves espaciales. Ahora, no conozco al autor, solo lo busqué en Google, pero ya vieron la variación dentro de los mismos, la paleta limitada y el hecho de que ya vieron en qué tipo de cuaderno es. Esto es como un Moleskine de los chiquitos. Como el que usted tiene, ¿no? Exactamente. Eso es a lo que Pero se le sin la conoce como tinta en que se thumbnailing. borra. ¿Mande? Pero sin la tinta que se borra por calor. Ah, bueno, eso no. Estos son marcadores, es diferente. Los marcadores son muy padres. De hecho, es un método muy agradable para hacer ilustración. Tiene una calidad como de una calidez muy interesante y muy bonita. Por cierto, me encantan los marcadores. Ahí atrás tengo un montón. Dicho eso, cuando empezamos a hacer dibujo en digital, vimos que era una muy buena idea imitar eso, pero en digital, donde es más fácil mover las cosas. Déjenme dar un checo algo rápido. Ok. Entonces, dicho eso, ¿cómo podemos hacer eso en digital? Les estoy pidiendo thumbnails. ¿Qué es un thumbnail? Simplemente es un dibujo en chiquito y les pedí 10. Si quieren ponerse técnicos, pueden dividir su hoja en 10 espacios y hacerlo. No me importa tanto eso como ver el proceso. Una de las reglas más importantes que aprenderán en dibujo es nunca, jamás, se queden con la primera cosa que hagan. La primera cosa que hagan siempre será inferior a cualquier iteración posterior. No hay un número mágico. A veces se necesita una cosa, a veces se necesitan 3, a veces se necesitan todavía más. En este caso, para vamos a hacer 10 bocetos. Ahora, esto suena como mucho trabajo, pero de hecho no. Es una papa de trabajo. Ahí les va cómo le vamos a hacer. Entonces, dijimos que íbamos a trabajar silueta. Puedo cambiar el tamaño de la silueta, de mi brush, y crear trazos grandes. Primero que todo, vamos seleccionando qué es lo que vamos a hacer. Para bocetar algo en rápido, puedo hacer mi brush grande. Puedo también cambiarle la opacidad si quiero que sea como un boceto de valores. Aquí lo importante es trabajar rápido, trazos amplios, ir explorando. Esta exploración es lo que nos permite tener objetos de alta calidad y crear diseños de alta calidad. Ahora, yo voy a aventar un electrodoméstico. ¿Qué quieren que haga? Una aspiradora. Una aspiradora, perfecto. Ok, vamos anotando. Esto lo van a hacer ustedes también. Aspiradora. Ok, es una aspiradora. Vamos viendo dos características más. ¿Alguien más? ¿Qué características va a tener? Que sea barata. ¿Barata? Como rango medio. Y esto es moderno, retro, futurista. Viejo. Moderna, ¿no? ¿Mm? O bueno, no sé qué digan los demás. Retro. Retro, va. Reto, pues. Vamos a buscar referencias. Esto también es muy importante. No lo están viendo, obviamente, por... Y es más, me lo voy a traer para acá. Ahí está. Siempre es importante buscar referencias. Nunca debemos... esto ya lo habíamos platicado. Nunca hay que asumir que sabemos. Entonces, estas referencias me las voy a poner en la otra pantalla, nada más para liberar un poquito de espacio aquí. Ok, vamos a trabajar. Entonces, 10 thumbnails. Dijimos que yo hice mi brush de manera un poquito más grande. Noten que incluso en los brushes que les pasé hay una opción muy buena que es agarrar el de Inkzumi. Este me encanta para hacer siluetas. Ok, vamos agarrando formas básicas. Por ejemplo, una aspiradora barata, retro, viejita. Tal vez una que tenga el depósito en la parte de abajo, a lo mejor como ruedas nada más en una parte, una agarradera. Y aquí, o es más.
Ahí está, ese es uno. De nuevo, no me voy a quedar con la primera cosa que salga a la mente. Ahí va uno. Siguiente. Ok, vamos bien. Cuando hacemos variaciones, de hecho, queremos que sean hasta cierto punto diferentes. No queremos lo mismo, pero ahora, no sé, voy a tener para acá el tubo. No, de hecho, sí queremos que sean diferentes. ¿Qué pasaría si utilizo una esfera como forma básica? ¿Ok? Una esfera, digamos que ese es el depósito. Y hay que pensar de manera funcional. Si hiciéramos el depósito de la cosa esta como una esfera, pues tendría que tener algo aquí medio para abrirse. A lo mejor algo como para jalarla de nuevo. Algún mínimo 2 ruedas o algo así. Y a lo mejor aquí tiene un tope. Aquí entra el tubo. A lo mejor tiene de esas mangueras como segmentadas. Noten que la opacidad la tengo baja. Bueno, perdón, no baja, disculpen, alta. Pero no a negro completo como para poder crear algo de valor. Así como viene. Ok. Esta es otra opción. Una más. Haremos 10. Ok. Como les comentaba, hay que hacer las cosas diferentes. Ahora, aquí hicimos un cilindro. ¿Qué tal si el cilindro ahora es vertical? Digamos como un cilindro así largo. A lo mejor aquí tiene una bolita. El borrador también es una herramienta muy útil aquí. El borrador lo pueden configurar, por ejemplo, con circular definido, bajo tamaño para que no esté tan épico. Y le voy a poner opacidad también como en 50-80. Y esto les puede permitir también hacer algo de valor. Excelente. Ahora, ¿qué tal si sale de acá? Y no sé, tiene como 3 rueditas. Imagínense que tienen algún tipo de... Y de nuevo, hay que pensar de manera funcional a cierto nivel. Por ejemplo, aquí, yo siento que sí, o sea, está fea, honestamente, yo no compraría esto, pero se ve más o menos funcional. O sea, se ve como que hace lo que hace. Ahorita vamos de manera granular. ¿Qué significa? De lo más básico a lo más complejo. En este caso, sí necesitaba definir que se pudiera abrir la esfera, ¿no? Pues si es una esfera completamente cerrada, pues como que no. Es como, digamos, que si les digo diseñen un auto, pero parece que está hecho de una sola pieza. Así no es como funcionan las cosas. Así no es como se construyen las cosas. Ahora, aspiradoras viejitas y chafas, acá como cincuenteras, ¿qué era lo que tenían? Bueno, yo me acuerdo que, bueno, no me acuerdo porque no viví en esa época, pero me acuerdo de ver diseño de esa época porque de hecho me agrada mucho el diseño retro. También había las que tenían como que una bolsa aquí. Ah, sí. Ahí está otra. Llevamos 4. Notarán que esto no, a pesar de que dices 10, ¿no? Y puede empezar, no, pues es muchísimo, ¿no? Es mucha chamba. No realmente. La idea es, cuando trabajamos en pequeño con thumbnails, las cosas se vuelven más sencillas. Más porque en tu mente no estás tratando de lograr calidad, estás tratando de lograr cantidad y variación. Tienen que también ustedes mismos tienen que darle importancia al hecho de que esta variación no es nada más por necedad. O sea, no van a ser como 5 bocetos que no voy a pelar y uno solo bueno. No, de hecho, la idea es que todos tengan más o menos el mismo nivel. Ahora, ese nivel es bajo, no tiene que ser muy bueno. Pero el mismo cerebro genera mejores resultados y esto incluso llega a un nivel inconsciente si le damos chance, digamos, le damos chance de calentar. Por eso también, por ejemplo, no iniciamos con el dibujo que queremos hacer. Casi siempre iniciamos con otra cosa para calentar y luego ya nos ponemos a chambear en lo que queremos. Eso siempre es algo bueno que recordar. Ok, vamos haciendo otra. Este también es como un cilindro, pero esta vez tiene una parte como triangular. Ahora, ¿qué tal si, por ejemplo, incluso decisiones como, ok, no tiene 4 ruedas, tiene nada más 2. ¿Y cómo le van a hacer con la parte de adelante? Pues tiene un tope. Eso ayuda a que se vea como hasta más barata, como más chafona. Igualmente, pudimos haber puesto más calificativos, ¿no? Por ejemplo, pudimos haber... Yo estoy notando que yo ando haciendo puras impresoras de piso.
No estoy haciendo genial. Aspiradoras de piso, no portátil. Eso pudo haber sido un adjetivo extra que pudimos haber dicho. En este caso no importa porque es para el ejercicio. Ahí está. ¿Cómo vamos de tiempo? Son las 10. Excelente. Tengo una duda. Dime. Hace unos días estaba intentando hacer un morrión, que es como un casco que llevaban los españoles en el medievo. Ujú. Y estaba como tratando de predecir las figuras básicas que tenía para poder dibujarlo bien. Pero no sé por qué, por alguna razón se me estaba dificultando bastante y se terminó viendo muy extraño, como que era inaccurate. ¿Cómo se le Y llama al de este? morrión, lo Morrión, así como usaba se. como Hernán Cortés o el Quijote, no sé. Ah, ya sé cuál. Ya lo ubiqué. Ah, ok. ¿Y no te gustó cómo quedó? No, Ok. En este caso, de hecho, como lo veo, para que se logre, tiene 3 partes. De hecho, ya lo vi, es el casquito icónico. La primera empieza con una forma como de avellana, porque realmente no es como una esfera. Tienes que definir la parte en medio y ahí vas a interseccionar como un medio círculo casi. Porque obviamente esto tiene volumen, pero está súper planito. Y al final, algo como así, ¿no? sí, eso es lo que se me estaba dificultando hacer. No podía. Me tardé como 5 o 6 horas en hacer eso. Imagínate, a lo mejor hay una manera de simplificarlo. Imagínate que la orilla del casco, imagínatela como una sola línea. Por ejemplo, va a terminar aquí y aquí. Pues, entonces, vamos a hacer esto. Esta la voy a hacer más amplia. Y sobre eso ya sacamos el volumen. Como, pues sí tiene cierto volumen, entonces voy a borrar las líneas donde no tiene nada que andar haciendo. Y voy a indicar, por ejemplo, por aquí el doblez. Esta lo dejé demasiado grande para empezar. Para hacer volúmenes complejos como volúmenes que entran dentro de sí mismos, una buena idea es pensar nada más en la pura silueta, en este caso en la línea esta externa, que básicamente si la dibujo sin nada, hace esto. Y luego ya nada más borro lo que no necesito. No sé si ese método te pueda servir para simplificar un poco esta parte. Sí, tiene sentido. Y ya pues nada más ves cómo queda con la cabeza, dependiendo qué tanta estilización quieras hacer. Ahí está. Una buena idea es también, por ejemplo, entender que esta parte y esta son el mismo plano. Si lo partieras como, digamos que a la mitad así, esta misma superficie planar alinea con la otra. ¿Eso responde más o menos a tu pregunta? Sí, Perfecto. Ok, sigo haciendo variaciones de la misma aspiradora. Hay veces en que es posible tener demasiadas variaciones. Llega un punto en que también dices, ok, ya estuvo bueno. Especialmente cuando empiezas a hacer cosas derivativas. Pero noten que, a pesar de que todas estas son aspiradoras, pues más o menos sí están diferentes, ¿no? No hay ninguna que diga, pues no, pues esta es lo mismo que la que acabas de dibujar, pero más chafa. Y eso es lo que quieren, tener buena variación entre una y otra. Por ejemplo, ¿qué no hemos hecho aquí? Se me ocurre que una aspiradora, digamos que sea como más rectangular y que la puedas agarrar, como porque te la llevas como agarradera, la posicionas en su lugar y luego ya te pones a aspirar. Y a lo mejor esta vez va a salir por atrás el... ¡Pum! Ahí está.
Y por eso el thumbnailing es un elemento perdón, una técnica de diseño tan importante. ¿Cuánto tiempo llevo haciendo estos? O sea, realmente, pues, ¿qué son? ¿Como minutos por cada uno? Unos 3, 4, 6, 7, 8, ya casi terminamos. Vamos haciendo una un poquito más diferente. ¿Qué tal si empezamos con un cilindro aquí? Y ahí voy de menso a hacerlo en la misma capa. Aguas con eso. Noten que las estoy haciendo en diferentes capas, pero las estoy uniendo luego. No me importa tanto que estén separadas, pero sí que estén separadas hasta que quiera unirlas. Así como viene, y a lo mejor en este caso voy a poner un cilindro. Y una bolsa. De nuevo, es importante hacer diseño funcional. Por ejemplo, si hago una aspiradora, debe tener algún lugar donde guardar la basura. Si hago una aspiradora como retro, pero no es retrofuturista, porque hay tal cosa como retrofuturismo. Por ejemplo, de nuevo, Fallout es algo retrofuturista. ¿Qué tipo de retrofuturismo? Bueno, es Raygun Gothic metido con Streamliner de los 50 por ahí. Pero necesito que se vea como práctica. Debe tener un depósito, debe tener como que algún tubo. Y como esta no es aspiradora de mano como portátil, bueno, entonces no la puedo hacer, no sé, como de este modo, que nada más tengo una agarradera. Tiene que tener varias cosas. Entonces, con tal de que se vea que pudiera existir, eso es más que suficiente. Una última. Y por cierto, se puede ser demasiado excéntrico. O sea, a final de cuentas, si hago una aspiradora que es como una pirámide, como así, no digo que no pueda funcionar. Es más, voy a hacer una nada más como, digamos que aquí le pongo un dial como para... Sí puede funcionar, pero llega un punto en que ya no es reconocible. Entonces, no se trata de ser necesariamente excéntrico. Hay veces en que puede ser excéntrico y está bien. Por ejemplo, digamos que quisieras hacer un electrodoméstico, pero no sé, de una civilización extraterrestre. A lo mejor se vería completamente diferente. Más incluso si estás tratando de hacer algo comédico, ¿no? Ahí sí puedes hacer cosas súper raras. Listo. Entonces ahí tenemos nuestra bola de aspiradoras. Ese es el primer paso. ¿Mm? También algún diseño más portátil, como una de mano o algo así. No, Sí, no sé cómo es. no, sí, una aspiradora de mano, de las que son como portátiles como para tu carro o cosas así. Sí, Ahí tienes un poquito más de libertad de utilizar ángulos, ¿no? Porque se entiende que como es portátil, el depósito puede no ser muy grande. Ahora, un ejemplo interesante sería algo como una Rumba, que es un tipo de aspiradora más moderna. Todas siguen la misma factor de función. Ahora, digamos que yo estoy inventando una de este tipo, pero la hago cuadrada. Es una pésima idea de diseño, ¿no? Cuadrada para que se atore en todos lados. Incluso esta que tiene más o menos cuadradita, noten que las orillas están redondeadas y que es esférica por adelante. Y la mayoría son completamente cilíndricas. Y sabemos que no tienen tanto espacio en el depósito, etc. Entonces, a la hora de diseñar tenemos que pensar en esto. Ok, entonces, de estas 10 opciones me voy a quedar con una. 10, 15, vamos bien. Digamos que, no sé, ahora, aquí voy a escoger la que más me gustó a mí, la que yo digo, ok, esta es la que más potencial tiene. A mí como que me gustó entre, digamos que en primer lugar, algo como entre esta, y ¿qué te gusta? Y esta. 1, 2 y 3. Cualquiera de estas se me hace más o menos bien. Esta está demasiado excéntrica. Esta está casi tan excéntrica como esta, todavía aguanta. Esta y esta son parecidas. Las que siento que tienen mejor silueta son estas tres. Ahora, de entre el 1, 2 y 3, ¿cuál les gusta a ustedes? La 2 porque La se dos, parece a Arturito. Ok, de aquí. Vamos agarrando la 2 y vamos haciéndola de manera más única. Ahora, voy a extender un poquito mi canvas.
De nuevo, les pido que no agarren nada más como que el minicentro del canvas y ya se acabó. Y ahora sí ya no estoy haciendo silueta, así que me voy a regresar a algún otro brush. Entonces, si me pongo a analizar la 2, en esencia es esferas y cilindros, ¿no? Entonces voy a hacer mi esfera. Por cierto, cuando hagan una esfera no necesariamente tienen que hacerla perfecta. Y recuerden que tienen herramientas de transformación. Puedo transformar, puedo mover con control, puedo cambiar la perspectiva. Eso se vale utilizarlo. Voy a meter un cilindro. Tienen que tener en cuenta la perspectiva también. Por ejemplo, si meto el cilindro así y borro este lado, y dejen configurar mi borrador a 100% opacidad. Esto es una perspectiva muy diferente que si hago esto. Entonces es importante ver qué vamos a utilizar. Aquí entonces tiene otro. De nuevo, hay cosas que no estamos viendo, como la oclusión de estas formas. Esta, por ejemplo, de arriba la hice demasiado grande. Voy a hacerlo un poquito más esférica así. Tengan en cuenta que cuando, por ejemplo, dos formas cierran, y esto lo vi que varios tuvieron problemas, por ejemplo, con el cilindro, tienen que indicar bien el volumen. Por ejemplo, esta termina aquí y luego ya sigue de este lado. Si hiciera algo como... ¿Qué les gusta? Como si lo aplastara mucho más. ¿Y esto? Estoy exagerando, pero esto indicaría algo completamente diferente. Hubo quien al cilindro, por ejemplo, hacían cosas como esto, muy aplanado y luego pum, jalaban y parecía que el cilindro se aplastó. O en su defecto, al inicio esto, de que de un lado el cilindro estaba afilado y el otro no. Aguas con eso. Entonces, si tenemos la construcción bien, lo demás debe salir bien. Entonces, aquí las formas básicas se entienden. En este caso, por ejemplo, voy a poner las ruedas. Las ruedas son cilindros, pero por ejemplo, puedo incluso aquí darle algo más de interés a mi objeto. ¿Qué les parece si, por ejemplo, en vez de hacer algo como esto, que es mucho más básico, como es, así como viene? Las pongo de manera un poquito más tridimensional. Ahí está. Esto está más interesante, ¿no? Y se nota que hay suelo acá abajo. Bueno, no se nota, más bien es obvio de que no está volando en el espacio. Va. Puedo hacer eso con elementos secundarios y mejorar todavía mi objeto. Por ejemplo, tal vez sería fácil hacer la agarradera así. Y se entiende, ¿no? O sea, está clara. Pero yo los invito a que se reten un poquito más. Por ejemplo, ¿qué tal? Ok, esta es la mitad de mi objeto. ¿Qué tal si la agarradera comienza por aquí? Y luego viene hacia este lado. Eso indica un poquito más el volumen, ¿no? Del mismo objeto. Y se ve más interesante. Es más, vamos haciendo una agarradera un poquito más única. De nuevo, pueden seguir haciendo variaciones dentro de esto. Por ejemplo, ¿qué tal si esta agarradera es así? Ok, ahí la lleva. Ahora, de nuevo, vamos de manera granular. Por ejemplo, aquí voy a hacer el tubito este que tiene. Ok, queremos que las cosas no solo tengan volumen, sino peso. De nuevo, buena comunicación. Va a empezar aquí. Y en vez de hacer el tubo así a mano, yo voy a saltarme un pequeño paso. Voy a hacer el cilindro de este lado. Ahí. Debe terminar como por ahí. Y entonces ya sé por dónde tiene que ir. Ahora voy a hacer algo como esto.
debe tener peso, ¿no? Si alguien ha movido una aspiradora, saben que de hecho como que no son tan fáciles de mover los tubos. Tienen cierta rigidez. Voy a crear primero una guía para hacer ese tubo. Lo más importante cuando hacemos cosas como tubos semirrígidos o cualquier cosa de este tipo es no aplastarlo. Digamos que vamos a dibujar un cable de algún tipo. Ahora, creo que les había comentado esto, pero todo tiene volumen. Nunca hay que poner a un cable como a una línea y vámonos. No, eso es flojo. Todo tiene grosor, todo tiene algún tipo de volumen. Noten cómo podemos crear secciones cruzadas en cada uno de estos. En ese mismo sentido, no quiero que se me aplaste este. Una buena idea es, pues voy a crear algunas guías. ¡Voy! Ok, hay alguna cosa que está pasando afuera, voy a nada más checarla rápida. Me ausento por un momento. Comencemos con esto. Regreso en 5 minutos, disculpen la interrupción. No se preocupe, profe. Sí, claro, no hay problema. Chale, ya pusieron Bad Bunny. Me cago en todo. Ahora que tenemos control, ¿qué hacemos? Solo te quiero recordar que está Conquistar al grabando. mundo. Está grabando, no te recuerdo, ¿eh? Está grabando. Ah, tiene una silla de esas. Está bien chido cómo tiene decorado todo. Sí, la neta. Eso tomó Yo quiero varios por años, igual. pero... Entonces, Gilberto sí era, o sea, sí sabe de programación, entonces. ¿Quién? Heriberto dice developer artista. Ah, creo que sí. Pues sí, ¿no? Wow. Yo sigo pensando que era mejor usar Discord en vez de Zoom. Creo que lo hacen porque Discord es una plataforma un poco más informal que Zoom. A lo mejor, no sé, la verdad. Digo, a mí también me hubiera gustado por cosas de practicidad, pero ya que. De hecho, Ahí está bien este también. Oiga, ¿a Vamos a- ustedes sí les va bien el directo? ¿Cómo? Sí, a ti. No, a mí me va bien cortado. Tengo un retraso, un delay No. de 5 o 6 segundos. Tienes lag. Ah, ok. Sí. tienes lag, sí, güey. ¿Tienes tu Ethernet ahí? ¿A la mano? Sí, pero no tengo un problema con mi computadora con el cable de Ethernet, así que no puedo hacerlo. Chale. Ahorita Yo de hecho estoy en mi tableta. Yo instalaría una cosa de estas para cambiar mi dirección IP y conectarme a algún otro país, porque eso también rinde bastante bien el internet. Bueno, a mí me ha pasado que me cambio, no sé, a Texas ¿Oíla? y está muy bien el internet. ¿Oíla? ¿Huila? Sí, porque de hecho nada más me pasa en la pura computadora, en el Vanessa. celular y en la tableta no me pasa nada. Vanessa buscada en 3 Era países. hacker. ¿Y cómo les ha ido en este encierro? Pues más o menos. Oigan, ¿alguien tiene un link Piojos, para no. descargar gratis el archivo, ¿cómo se llama? ¿Zip? Para descomprimir. Ah, sí, el de WinRAR. Ah, sí, el WinRAR.
Pero de hecho siempre es gratis, solo te hace la sugerencia de que lo compres, pero si no lo Yo tenía compras la no pasa licencia, nada. pero no sé qué ¿Quién pedo. compra WinRAR? ¿Quién compra WinRAR? En serio. Pues yo no lo he comprado, por eso dije que si lo Yo tengo tenía, WinZip. el que ¿Qué sea es cosa? bueno. Salud. Papo, Pero, no sé si cuando Heriberto dejó la tarea yo estaba en el baño, pero ¿era cualquier electrodoméstico que escogiéramos? Sí. Ah, ok. No es sí, dijo necesariamente que la ya aspiradora. reprobaste. Sí, ya sí. ¿No tiene que ser la fuerza de la aspiradora? Creo que no No. sé, la neta. Yo la estoy haciendo. Cualquier 1, 2, electrodoméstico. 4, 6, 7. Le estás copiando el profe, yo no sé por qué. Ay, no le estoy Haga copiando nada al otro. profe. Haga otro, haga otro. Yo no las estaba haciendo porque sí quería como poner atención. Entonces ¿Están agarro haciéndolo mi... con Photoshop? ¿Qué? ¿Están haciéndolo con Photoshop? Yo estoy en Krita. Yo estoy en Photoshop. Ese Yo es- en Clip Studio. Clip Studio igual que Ángel. Yo con Photoshop, pero me va bien la guiada. ¿Tienes la versión Pocket o tienes una normal? No sé, pero sinceramente no me lo Ah, espérame. Ya llegó la basura a su casa. ¿Mande? Vayan a tirarla. Ay, güey. La estudiota tiene que ser a fuerzas un electrodoméstico. Ujú. La neta yo ni siquiera sé cómo empezar. No se me ocurre ninguno electrodoméstico, aparte de cafeteras o licuadoras o refris, pero refris no. Licuadoras. La de esta. La estufa, un horno. ¿Tienes para El el horno también está bien. Sí, el horno, a lo mejor sí, no me había acordado del horno. El que está usando el profe Heriberto, que es Photoshop, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Tenemos que estar haciendo esto ahorita. Yo no estaba haciendo nada porque estaba viendo lo que hacía él. Ah, dinero que están haciendo. No sé si lo tenemos que estar haciendo. Ah, Yo no lo hice porque sentí que tenía que poner atención a la clase. Se supone que ahorita que se fue sí lo tenemos que estar haciendo, a lo que entendí. ok. A ver, Chale. Digo, yo tampoco lo estaba haciendo, pero se supone. ¿Y qué hicieron esta semana? No sé. Nada. You I never find. Tun, 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 tun. ¿Valer madre? Pegarle mucho al COD. Ya casi soy nivel 100. pues yo estaba leyendo lo que nos habían dejado, pero estaba bien padre ese libro. El que recomendó Heriberto. Ajá. El de Clint Searle. De hecho, busqué ese tipo en internet y tiene como un portafolio. Ay, no manches, está bien chido. Sí, me imagino.
¿Cuáles eran las medidas que utilizábamos en Photoshop? ¿Eran 1080 por 720? 1920 por 1080. 920 por 1080. Gracias. Lo que dijeron ellos. Pero no se callen, esta se pone incómodo. ¿Quién? Tampoco apenas ahorita te está molestando eso. ¿Qué pasó, Vanessa? Te escuché cortado. Mi computadora no pone Photoshop tal cual. Solo hago un trazo y se la guía. ¿La computadora de alguien aguanta el Photoshop? No, la mía no. La mía sí, pero Manuel, ¿por qué no te agarra el Photoshop? ¿No tienes una computadora chida? Según yo sí, ¿no? Es que me corre el Rainbow, pero en bajo. O sea, sí me lo corre bien, pero en bajo. Pues sí. Sí, pero aún así sí debería de corrértelo, güey, porque si lo corre en bajo, o sea, digo, yo he tenido ¿Pero computadoras... tienes configurado la computadora para que te utilice toda la RAM para ver si así va bien? Me acabo de desconectar cuando me dijiste eso. Pirateate el La Photoshop. La mía no. Es que no digo que sea una mala computadora, pero es que no sé por qué, pero con el Photoshop, aparte de que siento que es muy raro la versión que tengo, porque vino un amigo a instalármelo, está muy mala, ni siquiera tiene suavizado. Ah, es la CC6, ¿verdad? Quizá. Sí, es que esa es la versión Pocket, como para que sí te pueda correr bien. Creo que es esa. Ok. Es la misma que yo tengo en mi ordenador, pero Yo no, también no me tengo gusta. esa. Es para lo único que me alcanzó. Hola. Ouch. Profe, Disculpen la interrupción, ya estamos de vuelta. Por cierto, si tienen alguna versión vieja de Photoshop o algún software de dibujo que no tenga suavizado o compensación y quieren tenerlo, es posible. Hay una utilidad externa que se llama Lazy Nezumi. A ver. Es una aplicación de Windows en general. Se las voy a pasar. Ahí está. Si quieren tener opciones de suavizado externas a Photoshop, digamos, o el software, les permite hacer eso. Ah, qué bien. Ok, entonces, estaba poniendo las formas. Les decía de que cuando hacemos cosas como tubos, lo importante es que no se colapsen, que no parezca como si fuera plano. Entonces hay que respetar cierto volumen mínimo. Por ejemplo, a final de cuentas hay que ver las características de los objetos que estamos creando. Una aspiradora, digo, todo el mundo ha agarrado una manguera aspiradora, o sea, son de plástico, tienen orillas, y tienen como que cierta rigidez, es difícil aplastarlas completamente, no es como una manguera flexible. Entonces, vamos añadiendo un par de cosas extra aquí. Por ejemplo, esto ya más o menos se ve bien. Yo siento que le falta todavía una cosa. La voy a posicionar aquí en medio. Siento que le falta algo para poder encender o apagar la aspiradora, ¿no? De nuevo, quiero que se vea funcional. Y a lo mejor tiene varios niveles. Ahí está. Ok. Entonces, este es mi boceto básico. Ya más o menos le vamos. Notarán que las mismas formas están ahí. Incluso le añadí un par de cosas extra a la silueta. Siempre se me olvida. Como por ejemplo, este ángulo de este lado.
Entonces, vámonos por partes. Voy a guardar este boceto rápido. Noten que ahí se ve la construcción bien. Puedo decir esto está sólido. Vámonos al siguiente paso. El siguiente paso es limpiar un poquito más esa línea y seguirla trabajando. Noten que de hecho pueden hacer eso de manera granular, o sea, simplemente aventar otro pedazo aquí, le bajo la opacidad y sobre ese me voy. Para empezar, voy a hacer un par de chequeos rápidos. Primero que todo, el grosor de mi tubo es constante. Ahí la lleva, bastante bien. Creo que está un poquito más grueso acá arriba que abajo. Eso no me agrada. Vamos corrigiéndolo. No necesitamos hacer toda la primera, pero pues básicamente vamos perfeccionando y arreglando poquito a poco. Ahora, donde está este tubo rígido y pega con el otro, estaría bueno que la misma silueta lo comunicara, ¿no? Que se notara que son dos piezas uniéndose. Ahí está. Voy a revisar la pieza del suelo. De nuevo, hay que girar para que esto esté todavía más sencillo. Veo si le agrego alguna cosa extra. De repente puedo añadir cosas como esto, que simplemente es para que parezca que tiene otro acople y que no va directo. Recuerden, todo tiene volumen, así que cuando haga limpieza de esto, debo hacer algo así. Incluso el volumen de esto importa. Entonces, vamos pasando esto en limpio. Voy a poner otra capa en este caso. Uy, perdón. Cambiar de brush. Un poquito más grande. Normal, opacidad 100. No sé si quiero ese. Mejor fine liner. Ahí está. Aquí. Y me voy recio a trabajarle. Debo identificar qué es cada pieza y cuál de estas embona sobre cuál. De nuevo, mientras ajusten su vista para que sea cómodo hacer ángulos. Hay ciertas cosas que son más fáciles cuando rotas. Noten que ahorita no me estoy preocupando tanto por el peso de línea. Me preocupo más por no dejarlo demasiado grueso. ¿Podré ajustarlo al final? Formas complejas como esta. ¿Se acuerdan que les había comentado que en realidad para comunicar con línea no necesitamos tanto? Por ejemplo, esto está bien, pero no comunica que esta parte de la agarradera está yendo hacia atrás, ¿verdad? Pero si hago algo tan menso como esto, tan sencillo, se nota. Y ahí se nota que esto está yendo para atrás. Noten que hay que tener cuidado porque también bajo esa misma lógica de que, ok, está muy fácil arreglarle, digamos, y que se entienda todavía mejor hacia dónde van las formas, también está muy fácil que se deje de entender a dónde van las formas. Por ejemplo, esto no es lo mismo que esto. Y es más. Vamos ahorita haciendo un ejemplo más. Voy a terminar lo que está alrededor y les voy a poner un ejemplo aquí para que lo recordemos. Esta esferita pega con esta parte. Y ahorita yo estoy pensando cómo funcionaría esta aspiradora. A lo mejor para que sea todavía doble como retro. Ando pensando, la puedo dejar así, más bien como que digamos, si quisiera acceder al depósito, tendría que agarrar todo esto
y a lo mejor como desenroscarlo. Eso estaría interesante. Si quisiera que, por ejemplo, se levantara, pues honestamente debería ponerle algún tipo de broche aquí o algo, ¿no? Pero pues eso ya es decisión de cada quien. Ok, les comentaba que aquí hay varias formas de representar lo mismo. Voy a crear un elipse. Selección, modificar, contraer. Esta es una forma rápida de crear un outline. Ahí está. Voy a poner varias opciones para que vean por qué es tan importante esto. De estas me voy a llevar. ¿Dónde está mi capa de línea? Ahí está. De hecho, ando pensando que me la compliqué mucho. Ya está. Voy a seleccionar nada más de la parte de en medio. Selección invertir. Control y funciona igual. Ahí está. Les comentaba que pequeños cambios en la línea hacen toda la diferencia. Por eso es muy importante. ¿Se acuerdan del concepto de tangentes? Pues de que es de no hagas líneas que compliquen la relación entre un objeto o que la representen de manera incorrecta. Por ejemplo, este está hacia atrás, así que este me puede indicar que se está doblando hacia atrás. Pero también puedo hacer esto, que es confuso. De hecho, ahora parece que está como torcido, ¿no? ¿Y qué creen? Puedo hacer esto bien, pero luego hacer algo como esto. Está interesante porque ahí de plano ya entramos a un nivel súper abstracto y no se entiende nada. O igualmente, podemos hacer algo como esto. Y si se fijan, todas estas pequeñas decisiones en la línea dan diferentes ideas. Entonces es interesante y importante ver cómo vamos a proceder aquí. Es mucho pensarle para algo tan bobo, pero en esencia queremos acostumbrarnos a hacer este tipo de decisiones sin pensarlas demasiado y pues va a pasar. Simplemente es tratar de siempre comunicar de la mejor manera. Entonces, dicho eso, pues continuamos con esto. Está sencillo. Honestamente, lo único que está difícil de hacer de esta aspiradora es ¿cómo se llama? El tubo, porque va a tener textura. Y no es difícil, más bien va a ser enfadoso. Ahí está. Voy a ponerle como diferentes indicadores. Diferentes niveles de succión, tal vez. A lo mejor es incluso de esas que no tenían como forma de ponerle diferentes aditamentos. Ahí va. Ahora, aquí mismo puedo ya ahora sí empezar a pensar en pesos de línea. ¿Cómo diferencio esto de esto? Muy sencillo. Un aumento pequeño en la línea del frente. Noten que con cosas como pesos de línea
Hay estilos, de hecho. O hay gente que hace pesos de línea muy pesados. Hay otros que simplemente utilizan un punto diferente. Si tienen, por ejemplo, marcadores, digamos, no es lo mismo, por ejemplo, uno de un punto más grueso a uno más delgado. Y simplemente podrían utilizar dos y ya. Incluso aunque no tengan presión en su brush. Porque si quieren pueden sacar líneas como monótonas, digamos. Eso no tiene nada de malo. Hay estilos que son así. Pero el chiste es que se diferencie la parte de adelante que la parte de atrás. De una forma rápida es simplemente ponerle un poquito más de presión en las líneas que tú quieres que eso pase. Va para atrás. Ahí está. También el zoom importa. Por ejemplo, aquí estoy a punto de hacer una línea muy larga y muy recta. No solo me conviene hacerla con menos zoom, sino que incluso puedo aumentar el nivel de suavizado para estabilizar un poquito mi mano durante esta línea larga. Y listo. A la hora de limpiar, no tengan problemas con estar dándole control Z y regresando, control Z y regresando. Eso es normal. No tienen que sacarlo toda la primera. Solo tiene que quedar limpio. La única diferencia es que cuando bocetamos nos importa muy poco. Simplemente nos vamos así recio, sin necesidad de tanto control Z, porque al final de cuentas vamos a limpiar las líneas y decidir cuáles son las mejores líneas. En este caso, por ejemplo, si hago algo como esto de que está mal, rápido, control Z. Puedo corregir mi error en ese momento. Aquí, por ejemplo, un error sería el que les comentaba en este dibujo. Pueden hacerlo directo así, pero eso no comunica tanto como extender un poquito la línea y bajar. Eso comunica que es una parte un poquito más chica, embonando en una ligeramente más grande. De nuevo, pequeñas decisiones, muy buenos resultados. Un dibujo efectivo, entonces, a veces son todas estas pequeñas decisiones, no necesariamente la parte gigantesca o más grande. Ahora, faltan aquí las ruedas. Pude haberlas bocetado, me las voy a aventar así como viene. Simplemente quiero que se note que es... Por ejemplo, van a ser como ruedas tipo como de silla de oficina. Aquí nada más necesito limpiar un poquito mi línea, listo. Ok. Entonces, habíamos dicho que íbamos a terminar las clases 10 minutos antes. Esto es para que la siguiente persona que se va a conectar no tenga problemas con la cuenta de Zoom. Ya estamos llegando al final. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya tienen las calificaciones de segundo parcial en cuanto a lo que vamos a calificar. Vamos a estar trabajando en esto. ¿Qué es lo que quiero ver de ustedes? El día de mañana vamos a terminar este. Yo, mientras, voy a terminar la línea. Mañana llego y les enseño, ok, esto es lo que hice con los pesos de línea y así es como le voy a dar valores. De ahora en adelante, casi todo lo que hagamos va a ocupar valores y los vamos a hacer por los dos métodos, degradado y blending. No son exclusivos uno del otro. Se complementan completamente. El blending creo que no quedó muy claro. Muchos no lograron hacerlo muy bien. Si no hay problema, lo voy a volver a explicar mañana. ¿Todos están bien con eso? Yo asumo que bien. Igual si no es necesario, pues lo vemos mañana. Ahora, yo mientras por mi cuenta voy a terminar ¿cómo se llama? Este dibujo. Voy a añadirlo de la manguera. La manguera pues obviamente tiene más textura y mañana platicaremos de eso, le daremos volumen y terminaremos este ejercicio y revisaremos su progreso. Recuerden, días de revisión, martes y viernes, ponen en Discord, puedo dibujar encima de su ilustración y si hay algo que se estén atorando, me lo comunican, ¿va? Entonces, por el momento voy a detener... Sí, que sí. Sí, no, está bien. Perfecto. Por el momento voy a detener lo de la clase. Mucha suerte con el resto de la semana. Nos vemos mañana. Gracias por todo. Hasta mañana. Tengan buen profe. día. Profe. Buen día. Gracias.